tardes, bienvenidos todos a Pulso Económico, edición del lunes, en el que no tenemos sustos graves que ofrecerles, con lo cual va a ser un programa tranquilo, que ya se agradece según el día, ¿eh? Vamos con el IBEX, nuestro índice bursátil, el español, quiero decir, no nuestro porque tengamos inversiones ahí, que muchos no, pero esto es muy importante para todos, tengan o no inversiones en la bolsa, ¿eh? Ahí están los fondos de inversión, los de pensiones, todos, ¿eh? Así es que lo que pase en el IBEX nos compete a todos. Hoy cierra en positivo y a lo grande, 0,92%, tal como venía el IBEX, positivo y en verde, pues hacía tiempo que no. Hemos recuperado el 9.044, tímidamente, sí, lo admito, pero hombre, 9.044,1, si la semana va así, bien empezamos. Las tres compañías que más han crecido hoy son MásMóvil, empresa de telefonía, que gana 3,25% y cierra en 23,50, ArcelorMittal, 3,21% arriba, en 12,16 el cierre, y la holding de Vueling y de Iberia, que gana 3,11% y cierra en 5,25. Por contra, las tres compañías que hoy pierden más terreno en la bolsa son AENA, la compañía de infraestructuras aeroportuarias, que pierde 0,69%, 165,55 de cierre, Red Eléctrica de España, que pierde 0,30% y baja a 18,03%, y Cellnex, compañía tecnológica Cellnex, que pierde 0,18% y baja a 37,91%. Los índices de la economía española, los fundamentales, no hay cambios. El Producto Interior Bruto cerrado a septiembre, el crecimiento está en un 0,4%. Hemos bajado un poquito, ya saben que esto se está ralentizando. El IPC también, con los últimos datos incorporados de septiembre, nos reflejan que los precios han crecido en nuestro país, pero solo un 0,1% en lo que llevamos del año 2019. Otra cosa es que a ustedes no les cuadra, sobre todo a los que hacen la compra diaria. Bueno, el paro, el desempleo con datos de septiembre afecta a 3.079.711 españoles, y el Euribor, el dato que a mí me gusta más ofrecerles, en los últimos 12 meses tiene un promedio de menos 0,323. No me digan que no, esto es fantástico. Vamos con las noticias, después de los datos, las noticias que van a componer lo más interesante de nuestra tertulia, la barandilla. El IBEX reacciona en su asalto a los 9.000 y empezamos la semana, la verdad es que en verde y para adelante. En cambio, las noticias macro no son demasiado positivas. La política de aranceles de Estados Unidos, de su presidente Donald Trump, tiene un impacto para la economía española que parecen evaluar los expertos en 765 millones de euros. Materia preelectoral suma y sigue. Pedro Sánchez promete cosas. ¿Qué promete Pedro Sánchez, presidente en funciones? Subir las pensiones en diciembre y el salario mínimo. Golosinas de cara a ganar votos. Estas medidas sociales, ya saben que han tenido un coste importante en el último gobierno de Pedro Sánchez precisamente. Datos de la vida real en España. Los supermercados aumentaron un 1,5% su facturación en 2018. Eran otros tiempos, económicamente, pero impulsados por una cesta de la compra más cara, no porque se aumente la capacidad de compra de los clientes que los usan. Las malas noticias en el sector de la banca no solo se dan en España. Según Financial Times, HSBC, uno de los grandes bancos del mundo, planea recortar hasta 10.000 empleos en diferentes continentes. Nace en el terreno empresarial la compañía Repsol Renovables, la filial verde de la petrolera española. Indra negocia la compra de la filial militar de Duro Felguera. Telefónica negocia un pacto con el mexicano Carlos Slim y con TIM, compañía de telefonía mexicana, para comprar la brasileña OI. Bueno, es una medida defensiva de la que luego hablaremos con nuestros invitados. Y Goldman ultima el cierre de la macrofinanciación de Ferrovial Servicios para favorecer así la venta, la que se va a producir o la que esperan en Ferrovial producir. Y hablaremos de Vidacaixa, la filial de seguros de La Caixa, del grupo La Caixa, que ha hecho un estudio según el cual al 70% de los españoles les preocupa la cuantía de su futura pensión. El 30% restante se conoce que son demasiado jóvenes como para tener estas preocupaciones. Vamos ya con nuestros invitados en la barandilla esta tarde. Don Miguel Ángel Cicuéndez, ¿cómo está usted?
Perfectamente. Don Miguel Ángel, ya lo saben ustedes, es vicepresidente de ASEAFI y socio director de Consulae EAF. Don Juan Iranzo. Hola, buenas tardes. Perdón, don Juan Iranzo es catedrático de Economía Aplicada y si les parece a ustedes dos empezamos celebrando el Día de la Cultura Financiera, que yo creo que aquí ponemos nuestro granito de arena. Cada día. Eso es cada día. Y aún vamos a insistir más en eso porque aún me encuentro yo gente por ahí que dice hay días que no les pillo mucho. Eso significa que tenemos que esforzarnos para ofrecerles exactamente lo mismo, pero en términos que todo el mundo pueda comprender. A veces desconfíen ustedes de los que se amparan en terminología del sector, de esa extraña y pasada por el inglés. Si no se explica con claridad, poco se sabe. Don Miguel Ángel, ¿cómo ha visto la sesión de la Bolsa hoy? ¿Cómo he visto la sesión? Pues nada, la he visto, estamos teniendo un rebote. Yo la semana pasada aquí, que era el último día que estábamos hablando de maquillaje del trimestre y demás, os anticipé que seguramente íbamos a asistir a una corrección. Y la corrección la tuvimos. Lo que no podía yo imaginarme es que todo lo que habíamos ganado en septiembre lo íbamos a perder en 2 días, que eso fue lo que ocurrió. El jueves ya habíamos perdido todas las ganancias del mes, con lo cual ahora lo que toca es un cierto rebote. Entonces, vamos a ver qué pasa con Trump, qué no pasa, pero atención que estamos en octubre, todavía seguimos en octubre y vamos a seguir con un mes bastante volátil. Pero para noviembre recuperaremos. Eso me ha pedido, antes de que empezáramos el programa, que habláramos precisamente de lo que usted planteaba, de la cultura financiera. Educación, le llaman el Día de la Educación Financiera. Igual, la cultura y la educación siempre van de la mano. En cualquier caso, es tan necesario esto de mejorar, ampliar la cultura financiera de las personas que viven en una sociedad avanzada, moderna y seria, que debería ser una asignatura escolar. No me cabe la menor duda de eso. Hombre, sin lugar a duda, y desde el Colegio de Economistas de Madrid, cuando yo fui decano, pues sí que tratamos de impulsar, y ahora sigue impulsando precisamente esa cultura financiera. ¿Por qué? Porque es muy importante conocer ciencias naturales, geografía, etcétera, pero todos somos economistas, todos continuamente gestionamos recursos escasos y, por tanto, todos tenemos que conocer los principios fundamentales de la economía. Yo creo que tendría que empezar ya desde los primeros años, y eso, además, que favorecería el espíritu empresarial, sin lugar a dudas. Un niño, cuando sale del bachillerato, tiene que saber si le conviene una hipoteca tipo fijo variable, qué es un TAE, o qué, bueno, todas estas jergas de las que yo les hablaba al principio. O el PIB. Que no les deben asustar nunca, porque, y si les asusta, pregunten, porque son todas explicables y además se comprenden enseguida. Simplemente necesitan un buen introductor de la materia. Como los que yo tengo aquí hoy. Hombre, totalmente. Y además, le comento, nosotros desde ASEAFI, desde la Asociación de Asesores Financieros, estamos organizando eventos por el Día de la Educación Financiera y vamos a hacer uno en su ciudad, en concreto, que ya me voy a permitir el lujo de anunciarlo, que es en la Bolsa de Barcelona. Vamos a hacer un evento donde, para invertir... De cómo... No. Aquí estamos también nosotros dispuestos a echar una mano y a divulgar. Es una Sin lugar a duda, es mucho más difícil aprenderse los Reyes Godos, como nos olvidaban en su momento, y además la economía tiene su lógica, porque cumple una serie de leyes. Sí, los Reyes Godos y hasta los visigodos. Bueno, vamos con nuestra materia hoy. Los aranceles que Donald Trump está empeñado en imponer al mundo, el proteccionismo. En España dicen los expertos que eso va a significar una merma para la economía española de 765 millones de euros. Bueno, eso es lo que dicen, pero como Pedro Sánchez ha llamado a consultas al embajador, a lo mejor... Ya lo ha resuelto. En cualquier caso, en estos momentos es una castaña importante. Es una pésima noticia. Siempre hemos criticado aquí la política neoproteccionista de Trump, sobre todo con China, pero es verdad que... tenemos todos ciertos componentes neoproteccionistas. Porque ¿qué ha ocurrido en definitiva en Europa? Que la Organización Mundial del Comercio, que lo que pretende es eliminar completamente los aranceles, ha permitido que Trump subiera los aranceles a Europa un 15% en algunos puntos. ¿Por qué? Porque en Europa hay ayudas al Airbus, ayudas públicas, y eso precisamente es una medida proteccionista. De tal manera que es un conflicto que nos perjudica a todos los ciudadanos y a los productores. En este caso, se estima que las medidas proteccionistas con la Unión Europea pueden significar una reducción
de la capacidad de venta de unos 7.000 millones de euros al año, y España significaría entre un 12 y un 15%, sobre todo en aceite, en carne de cerdo, el campo español, los productos agroalimentarios, que son tremendamente competitivos, uno de nuestros grandes sectores exportadores, porque no le ayudan apenas, ¿eh? Es verdad que en el sector olivarero se reproduce el esquema de Airbus, que tiene ayudas europeas, que es lo que hace que a Trump pues, le viene el argumento perfecto para hacer electoralismo en su país, con los pocos americanos que producen olivas, que los hay, empieza a verlos en California, por ejemplo, pero en cualquier caso, bueno, pues es un mal asunto, una mala noticia para tantos y tantos que dependen cooperativas, piensen en todo el sector agrario, el sector del campo en España, que es, en términos de empleo, el muy 3% importante del PIB, sí, y sí. por otro lado es que el sector porcino en España tiene un peso fundamental. Tenemos más cabezas porcinas que ciudadanos. Sí, 48 millones. Eso se podía interpretar, vamos a dejarlo ahí, pero que sí que somos una gran potencia agroalimentaria en toda Europa y en el mundo. Y desde luego que nos pongan aranceles, pues es una Va en un contra del fastidio. crecimiento y del bienestar. Y eso lo hemos dicho siempre. Afecte a quien afecte, porque todos salimos perjudicados. Y con unas se consigue jamón ibérico y con otras jamón serrano. Ya le está pegando usted puntadas a Pedro Sánchez, que se lió el hombre. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Ahí quería yo llegar, a Pedro Sánchez, pero no, en fin, un error lo tiene cualquiera. Este hombre pues tiene la desgracia de no probar jamón, hace tiempo que no lo cata y se equivocó en una explicación que, en fin, que debió haber dado de otra manera. Manifiestamente mejorable. Pues eso, que Dios no se lo premie. En cualquier caso, medidas económicas ha empezado a desgranar el presidente en funciones, Pedro Sánchez, el líder del PSOE, el partido al que las encuestas le dan más expectativa de voto de cara al 10 de noviembre. Promete ¿qué cosas? Subir las pensiones en diciembre, que la promesa esté bien cerca de la campaña, no sea que a alguno se le pase el dato. Y en segundo lugar, subir el salario mínimo, que ya vimos aquí, lo hemos visto en diferentes puntos del drama, cómo afecta al empleo, cómo afecta a la economía, cómo afecta a la esencia de lo que debería ser el desarrollo de este país. La mejor manera de subir los salarios es hacer que la economía funcione, no subirlos por el BOE. Hombre, sin lugar a duda. Y en este sentido hay que tener en cuenta que estas medidas las tomó el año pasado con gravísimas consecuencias. La indexación de las pensiones ha puesto en entredicho la sostenibilidad del modelo, según el Banco de España, no según solo mi opinión. Y por otro lado, la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, una subida del 22%, ha generado el mayor incremento de los costes laborales, 2,4% de los últimos 10 años. Que eso significa pérdida de empleo y de competitividad. Eso es, la consecuencia. La economía, si algo tiene difícil de entender, que tampoco es que sea difícil de entender, es que si tú alteras uno de los factores, esto sin lugar a dudas, tiene una afectación sobre el producto. Es un puzzle cuyas piezas están ajustadas, pero con cierta inestabilidad. Si das un puñetazo o un martillazo en una de ellas, saltan. Claro, y el que se cree que esto lo puede arreglar con el BOE subiendo cosas y tal, acaba produciendo un desencuentro en las balanzas finales de esa economía. El empleo es la más importante de todas en un país que tiene todavía 3 millones del paro, como yo les recuerdo cada noche, porque eso debería estar en el frontispicio de los programas electorales de esos señores que se presentan a elecciones. A mí hay cosas que me dan igual y esta es una de las que no me da igual, el desempleo. Claro, esto claramente es una medida electoral porque es que está atacando grupos, está diciendo cosas que les gusta y que le engolosina el ego a sus votantes y a votantes que están indecisos, claramente con estas, pero al final esto es estirar la manta de un lado para que se mueva y la situación... Yo ya sé que sonará raro, pero a poco tiempo de las elecciones uno debiera salir aquí y decirles voten a aquellos que prometen austeridad y que prometen rebajar las cuentas públicas y que prometen ahorro y que prometen ajustar y reducir el tamaño de los funcionarios y reducir el tamaño de los gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, chicos, para eso estamos dando precisamente esas clases de cultura financiera, para que entiendan los efectos perversos de muchas medidas. Económico-financiera, no me cabe duda. Oiga, venía precedida de una gran fama como proa funcionaria europea, Nadia Calviño. La pusieron en el gobierno de Sánchez, donde no todos acreditan conocimiento de la materia, que luego tienen que administrar, pero bueno, esta era de los que pensábamos que podía ser pues la estrella de ese gobierno. Luego jugó a ser no sé qué, en Europa no le salió y se ha quedado ahí, por ahora, de ministra de Economía en funciones. Nadia Calviño. Nadia Calviño sigue pues ahí en la balanza de no contradecir a Pedro Sánchez
y no explicar claramente los datos de crecimiento que se esperan, no los que hay, que esos no le queda más remedio, y sigue en que, hombre, la ralentización de la economía no es demasiado grave. La van a escuchar. Está claramente en la fase expansiva del ciclo, lo dicen todos los organismos nacionales e internacionales. Nuestro Producto Interior Bruto crece trimestre tras trimestre con un ritmo que se ha ido ralentizando. Ralentización quiere decir que crecemos menos rápido, pero seguimos creciendo. Lo que hemos visto es que donde empezó la ralentización, digamos, o empezó a bajar el ritmo de crecimiento fue en 2016. En estos años se ha ido produciendo un crecimiento más moderado, ahora estamos relativamente estabilizados, pero no es una tendencia que nos hable de una crisis a corto plazo. Bueno, esto se llama barrer para casa. Lo que yo esperaría de una ministra de Economía de España es: hemos tomado las siguientes medidas para que el crecimiento no se ralentice, ¿no? Bueno, yo creo que en primer lugar es la ministra que más economía sabe. Lo que sucede es que es verdad que es muy difícil. Más que el astronauta, sí. Y que la ministra de Hacienda, etcétera. Sí. Y luego, por otro lado, sí que se utiliza una serie de términos que usted y yo ya recordamos y discutimos en la época Zapatero. Si estábamos en crisis, desaceleración de la aceleración, etc. Lo que estamos es creciendo cada vez menos y generando menos empleo. Y esa es la realidad y no la podemos negar. Y eso es triste. Y en ese sentido, el Gobierno, y yo creo que cualquier persona sensata, cualquier empresa, tiene que reconocer la realidad y enfrentarse a ella. Y evidentemente esto ahora les está costando mucho de cara al 11 de noviembre, porque probablemente la economía va a ser determinante, pero es cierto, desgraciadamente la economía mundial, la economía europea sobre todo, y la española se están desacelerando. Claro, pero van a elecciones por conveniencia de Pedro Sánchez y del Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que es una exageración, claro. Incluso el cálculo que acaba de hacer el BBVA, yo voy a calcular unas décimas, pero estima que precisamente la incertidumbre política, este parón político, puede tener un efecto de un punto sobre el crecimiento del PIB. Bueno, no obstante, Pedro Sánchez ya ha dicho que cree que no sabe si estamos muy cercanos a una crisis. O sea, el hombre ya empieza a hacer declaraciones un poquito más realistas que Zapatero. Pidamos un poco de coherencia a nuestros políticos. Doña Nadia Calviño, que conoce perfectamente esto que yo voy a decir ahora, debiera utilizarlo y debiera contar a los españoles, en previsión a que nuestro país, nuestra economía, cuando entra en crisis, pierde 10 veces más empleo que Alemania. Alemania perdió en la crisis del 2010-11 300.000 empleos. España 3 millones. Entonces, claro, en previsión y en aras a que sabemos que eso ojalá no sea así, pero puede volver a producirse, lo que debiera hacer un gobierno serio y responsable es: hemos tomado estas medidas de estímulo de la economía para que la demanda no se caiga, para que podamos seguir creciendo y creando empleo en el futuro. Eso sobre todo, no seguir prometiendo incremento del gasto público, porque hay que tener en cuenta que cuando la economía se desacelera, los ingresos se hunden. Y eso es muy peligroso, y eso lo hemos dicho desde hace muchos años, y desgraciadamente la realidad nos ha dado la razón. Y se hunden a una enorme velocidad. Claro, la elasticidad, utilizando términos pedantes, es muy alta, efectivamente. Exacto. Bueno, pasemos a otro asunto que a lo mejor refleja una fotografía del año pasado, 2018, que ya no es tan así, pero bueno, la obligación aquí es contarles lo que hay. Y lo que hay es que los supermercados crecieron en su facturación conjunta. Todas las marcas de España que actúan en ese mundo crecieron un 1,5% en 2018. Impulsado ese crecimiento más por el aumento del precio de los productos que por el aumento de productos en venta. Yo creo que hay tres factores según el estudio que hemos hecho, y es un sector que seguimos en cierta medida. En primer lugar, que cada vez se ha desarrollado más el supermercado de proximidad. Y eso precisamente favorece el consumo, porque cuando tenías que ir o tienes que ir a una gran superficie una vez a la semana, etcétera, pues las compras son más voluminosas una vez a la semana, pero tiene menos frecuencia. En segundo lugar, lo que usted dice, han subido los precios. Y en tercer lugar, eso sí que se ha visto, que en la época de fuerte crisis había una sustitución de productos. Por ejemplo, desapareció prácticamente el consumo de carne de ternera y se sustituyó por pollo. Ahora sí que se está viendo una cierta mejora de esa calidad. El jamón serrano sobre otros. Y el ibérico ya no digamos. El espectacular. El ibérico ya no digamos. Ya. Bueno, los señores de los supermercados, don Miguel Ángel, que son unos tipos inteligentísimos, que tienen el verdadero barómetro de cómo va la economía española y que además son listos y muy listos, que oyen crecer a las lechugas que están ahí en el lineal y han tomado sus decisiones y son vender más barato, intentar capear como sea este asunto. Sí, sin ninguna duda. Normal. De hecho, hasta en día hay promociones que no las había visto yo nunca. Claro, lógico. ¿Por qué?
porque la cosa empieza a flaquear y lo notan. Sin duda, La recaudación de estos supermercados es un termómetro y además, espectacular. El dueño y presidente de Mercadona, que es el principal supermercado en este momento, pues es un gran economista y de hecho ha ido prediciendo bastante bien los ciclos económicos en los últimos años. Sí, es cierto. Bueno, las malas noticias de la banca, señores, no solo afectan a España. Hoy uno de los grandes líderes bancarios mundiales, HSBC, acaba de anunciar 10.000 empleos de recorte en todo el mundo. Esto viene a explicar que el problema de trabajar con tipos de interés tan bajos lo tienen todas las entidades. Sí, que el margen cada vez es menor, aunque hay una noticia curiosa que hemos tenido en esta caída del mercado, que el Bund alemán ya no ha llegado... El Bund es el bono. Vamos a ver si somos coherentes con la cultura financiera. Sí, el bono alemán no ha llegado, en la subida que ha tenido y bajada de rentabilidad, ya no ha llegado a bajar tanto como bajó la vez anterior. Entonces eso significa que como el Banco Central Europeo se ha quedado casi sin pólvora para hacer, ya ahora son los gobiernos los que tienen que, tomar medidas fiscales o las que procedan, pues digamos que esto puede ser una idea y puede dar un poquito lo que usted está diciendo de la reducción que va a haber de empleo. Yo creo que se basa en los tipos bajos y la digitalización, sobre todo. Estamos en una situación muy peligrosa porque efectivamente los márgenes, como se han dicho, son muy estrechos. Es muy difícil que los bancos actúen con tipos de interés reales negativos durante bastante tiempo y ahora precisamente si estamos hablando de una desaceleración puede aumentar la morosidad. Y si aumenta la morosidad, precisamente las entidades bancarias pueden tener algunos serios problemas. Y son muy sistémicas, es decir, las crisis se trasladan muy rápidamente de una entidad a otra. Tenemos diferentes noticias empresariales, una afecta a Indra, otra a Vida Caixa, tenemos noticias en Telefónica y tenemos noticias en Ferrovial. Yo creo que la de Telefónica es la más interesante de todas. ¿Por qué? Porque están estudiando a ver cómo embalan a algún mexicano, Carlos Slim, la compañía TIM, que es muy fuerte en Centroamérica, para abordar la compra de una brasileña, hoy que está prácticamente quebrada. Y entonces algunos dicen, ¿es un movimiento defensivo? No lo es. ¿Cómo lo ven ustedes? Hombre, desde luego que va en contra de la competencia. Y eso es lo que es peligroso, porque hay que tener en cuenta que esta operadora hoy, realmente la cuarta de Brasil, tiene una deuda, está, como muy bien dice usted, en concurso de acreedores de 14.400 millones de euros, el equivalente en reales a euros, y luego, por otro lado, pues las tres principales operadoras pretenden llegar a un acuerdo para comprarla y, por tanto, evitar que entre un cuarto operador. Bueno, eso puede tener serios problemas de competencia y, de hecho, la institución correspondiente de Brasil ya ha dicho que esto podría perjudicar a más de 37,5 millones de usuarios. Y eso, evidentemente, puede que frene la operación. Es una operación complicada, ¿eh? Sí. Brasil es que es muy grande. Al ser tan grande hay ciertas zonas que tienen ciertos... inconvenientes naturales. Y claro, y coberturas, si tienes una marca, pues puedes tener cobertura, puedes no tenerlo, tendrán que dilucidarlo allí. Óigame, ¿cómo le va a afectar al valor Repsol en la bolsa esta Repsol Renovables que con gran pompa y boato acaban de anunciar? Pues la verdad es que es complicado hacer una predicción. Bueno. En el punto donde nos encontramos... Si me dice sobre el petróleo, yo creo que va a seguir cayendo. Pero vamos, va a seguir en el margen que hemos hablado aquí, que se iba a mover, vamos a seguir en la misma línea. El petróleo, como muy bien se ha dicho, tiene un límite estructural a subidas como consecuencia de la producción norteamericana, especialmente fracking. Y en este sentido las compañías petroleras pues están diversificando. ¿Y qué es lo que ha hecho Repsol? Pues ha creado esta filial para precisamente poner en marcha 4.500 megavatios de energía renovable en el año 2025. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Hasta aquí Pulso Económico. Muchas gracias a ustedes por su interés y su atención desde sus hogares y mañana a las 8 en punto aquí les espero. Gracias.